24 de noviembre de 1971, un miércoles por la tarde, víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de Portland, un hombre de aspecto completamente ordinario compra un boleto de avión. No hay nada particularmente llamativo en él. No es alto, no es bajo, no parece nervioso, no parece sospechoso, viste traje oscuro, corbata negra, gabardina, lleva un maletín. El tipo de hombre que podría ser un vendedor, un ejecutivo o un viajero de negocios más. Pero en menos de 5 horas, ese mismo hombre cometería el único secuestro aéreo sin resolver en la historia de Estados Unidos. Y luego saltaría de un avión en pleno vuelo, de noche, sobre un bosque oscuro, con $200,000 en efectivo, y desaparecería para siempre. Su nombre, o al menos el nombre con el que compró su boleto, era Dan Cooper, pero el mundo lo recordaría como D.B. Cooper. El avión era un Boeing 727, operado por Northwest Orient Airlines, el vuelo 305, ruta corta, Portland, Oregon hacia Seattle, Washington. A bordo iban 36 pasajeros, nada fuera de lo común. El hombre que se hacía llamar Dan Cooper se sentó en el asiento 18C, cerca de la parte trasera del avión. Pidió un bourbon con soda, encendió un cigarro. En 1971 fumar en los aviones era completamente normal. Las azafatas caminaban por el pasillo sirviendo bebidas mientras los pasajeros conversaban tranquilamente. Entonces Cooper hizo algo aparentemente insignificante. Le entregó una nota a la azafata. Ella pensó que era su número de teléfono, algo muy común. Así que guardó el papel en su bolsillo sin leerlo. Pero entonces Cooper se inclinó hacia ella y dijo con calma: «Señorita, debería leer la nota. Tengo una bomba». La azafata, llamada Florence Schaffner, abrió el papel. El mensaje era corto, directo y frío. «Tengo una bomba en mi maletín. Quiero que se siente junto a mí». En ese momento, todo cambió. Cuando Florence se sentó junto a él, Cooper abrió ligeramente el maletín. Dentro había 8 cilindros rojos conectados con cables y una batería. Parecía dinamita. Cooper explicó con absoluta calma lo que quería: $200,000 en efectivo, billetes de $20, 4 paracaídas y un camión de combustible esperando en Seattle. Nada de trucos, nada de policías, nada de errores. Si cumplían sus demandas, nadie saldría herido. La tripulación informó al piloto. El piloto contactó a la torre de control y la torre contactó al FBI. En cuestión de minutos, el gobierno de Estados Unidos estaba lidiando con una situación completamente inédita: un secuestro aéreo. Pero Cooper no estaba nervioso, no estaba agitado. De hecho, era sorprendentemente educado. Cuando la azafata le preguntó si necesitaba algo, respondió: «Sí, otro bourbon». Mientras el avión continuaba volando en círculos sobre Seattle para ganar tiempo, el FBI preparaba el dinero: $200,000 en billetes de 20, ajustado a las exigencias de Cooper. Cada billete fue fotografiado, cada número de serie registrado. La idea era simple: si Cooper sobrevivía, el dinero eventualmente aparecería en algún banco, en alguna compra, en algún lugar. Pero Cooper parecía haber pensado en todo. Mientras tanto, dentro del avión la tensión crecía. Los pasajeros no sabían lo que estaba ocurriendo, solo notaban que el avión no aterrizaba. Después de casi 2 horas, el piloto anunció el descenso. El avión aterrizó finalmente en el aeropuerto de Seattle. Luces apagadas, monitores encendidos. Un camión de combustible se acercó lentamente. El dinero fue entregado, los paracaídas también. Cooper revisó todo con calma. Luego hizo algo inesperado: liberó a todos los pasajeros. Solo se quedó con la tripulación. Su verdadero plan apenas comenzaba. Cooper ordenó que el avión despegara nuevamente, pero esta vez con instrucciones muy específicas, volando a baja altitud, apenas unos 3,000 metros, velocidad reducida, con el tren de aterrizaje parcialmente desplegado. Y lo más extraño,
Quería que las escaleras traseras del Boeing 727 estuvieran abiertas. Un Boeing 727 tiene algo único, una escalera integrada en la parte trasera del fuselaje, una escalera que podía bajarse en pleno vuelo. Era un diseño pensado originalmente para aeropuertos pequeños, pero Cooper tenía otro uso en mente. Mientras el avión avanzaba sobre la oscuridad del noroeste de Estados Unidos, Cooper se puso uno de los paracaídas, ató el dinero a su cuerpo y ordenó a la tripulación entrar a la cabina. La última persona que lo vio con vida fue la azafata Tina Mucklow. Ella recordaría después que Cooper no parecía asustado, parecía decidido. Entonces a las 8:13 p.m. los pilotos sintieron algo extraño, un cambio repentino en la presión del avión. La cola del avión se movió ligeramente. Cooper había abierto la escalera y saltó directamente hacia la noche. Cuando Cooper salta de ese avión, el verdadero misterio comienza, no sin antes haber pasado casi 9 años como un caso en el olvido, como un caso desestimado, por una sencilla razón, y es que no había pistas reales, no había sospechosos contundentes, y lo más extraño de todo era el tema del dinero. ¿Dónde estaba el dinero que se había solicitado para el rescate? Y aquí es donde la historia da un giro de 360 grados, porque en 1980, un niño llamado Brian Ingram, excavando como cualquier otro niño cerca del río Columbia, se encuentra billetes enterrados. Sí, billetes de $20. Literalmente eran paquetes de dinero enterrados. Cuando el FBI llegó a la escena y analizó los números de serie, se dio cuenta que era parte del dinero que se le había entregado a Cooper, pero del resto no se volvió a saber nada. Y si quedara alguna duda de que este caso no fue un caso bien estudiado por el FBI, la verdad es que es todo lo contrario, porque incluso le pusieron hasta un apodo. Era el caso Norjack, que significa Northwest Hijacking. Durante años el FBI estuvo investigando exmilitares, paracaidistas, empleados de aerolíneas, incluso criminales conocidos que pudieran ser sospechosos. La verdad es que fue una investigación gigantesca. Se investigaron a más de 800 personas, pero no se tuvo ningún resultado. Aquí hay un detalle que no te he platicado y es que Cooper antes de saltar dejó algo atrás, su corbata. Esta corbata estuvo mucho tiempo en resguardo, hasta que años después la tecnología avanzó y se estudió con microscopios. Lo que encontraron fue algo muy interesante. La corbata tenía restos de titanio, lo que para el FBI significaba que Cooper era algún trabajador en aeronáutica o ingeniería. Y ahora escuche este dato, el avión que Cooper secuestró era un Boeing 727, lo que en la época significaba que ese avión traía escaleras traseras. Cuando las autoridades investigaron este caso, dijeron que esto no podía volver a pasar nunca, por lo que inventaron un dispositivo que hace que las puertas traseras no se puedan abrir mientras el avión está en vuelo. El dispositivo se llama Cooper Vane, así que básicamente Cooper cambió el diseño de los aviones. A lo largo de la investigación hubo varias personas que pudieron haber sido Cooper. Uno de los más interesantes era Richard McCoy, quien meses después hizo un secuestro totalmente idéntico. Paracaídas, billetes, salto. Lo que pasa es que nunca se pudo probar que él había sido el que secuestró el avión en ese tiempo. Otro en la lista era Kenneth Christensen, quien era trabajador en aerolíneas. A él lo tomaron en cuenta mucho básicamente porque se parecía al retrato hablado de Cooper. Sin embargo, como siempre, no se pudo probar nada. El otro sospechoso era Robert Rackstraw, quien era un expiloto militar quien tenía un historial muy incriminoso. Sin embargo, lo extraño es que de nadie de los investigados se pudo extraer una sola pista. Así que después de muchas décadas investigando este caso, en 2016 el FBI tomó una dura decisión. El caso sería cerrado, no por haber sido resuelto, sino porque la investigación no arrojaba nuevos datos. Y entonces la pregunta queda abierta. ¿Tú qué crees que pasó con Cooper? ¿Acaso murió en el salto y aún su cuerpo no ha sido encontrado o sobrevivió y está disfrutando de sus $200,000 en alguna isla desierta viviendo como anónimo? La verdad es que después de 50 años, este caso es uno de los más curiosos del FBI y sin duda uno de los casos más impactantes de la historia del crimen. Si esta historia te gustó, espera ver la siguiente.
porque vamos a analizar el caso de una joven que prometió revolucionar la medicina. Dijo que con una sola gota de sangre se podrían detectar cientos de enfermedades. Su empresa llegó a valer más de 9.000 millones de dólares, pero había un pequeño problema. Engañó a todos y su tecnología no funcionaba.